Yo pensé que es muy importante que tengamos un estudio que abarque en la recta final, en la cuenta regresiva, desde el primer evento hasta el último. Y el primero es el rapto de la iglesia. Y el último es el gran trono blanco. Entre el primero y el segundo hay más de 1000 años de diferencia. Hay un espacio muy grande. Y yo quisiera que ustedes tuvieran paciencia, aquellos que ya me han escuchado hablando de esto, porque sé que hay muchos, tanto de los que vienen, como también de aquellos que nos escuchan a larga distancia, ya sea por radio o vía internet. Por eso me doy el lujo de volver a hablar otra vez acerca de lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Así usted lo crea o no, yo le voy a ayudar a entender mediante varias citas bíblicas para que nadie diga, bueno, yo ya escuché esto. Le voy a dar el bosquejo rápido de lo que se estará hablando, no hoy de todo eso, sino estaríamos aquí hasta las 11 de la noche. Pero lo que les voy a decir es solamente lo que vamos a hacer a través de otros domingos. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, hoy. Luego, ante el tribunal de Cristo. Luego, la preparación para la gran tribulación. Fíjense ustedes, no la gran tribulación, la preparación. Y eso tomará todo un mensaje. Luego, la gran tribulación, propiamente dicho. Luego, en quinto lugar, el regreso del Señor con su iglesia. Luego, los juicios premileniales. ¿Qué? Va a ver usted que hay mucho en la Biblia de esto. Y luego el reino milenial, y luego la cita ante el gran trono blanco y despedida final. Ninguna despedida es agradable, salvo que ocurra lo que, como dicen los árabes, cuando usted va de visita, el primer día le llevan casi en un papamóvil, lo quieren mucho. El segundo día usted supone irse, pero usted no se va. Entonces el trato ya no es tan bueno. Y el tercer día, dicen ellos, al tercer día el pescado ya tiene mal olor. Así que es el dicho de ellos, yo aprendí eso cuando anduve por allá. Bueno, yo prefiero creer lo que la Biblia dice, y realmente me entristece ver a tantos cristianos que creen firmemente que el Señor volverá, pero no creen en el rapto. Muchos textos bíblicos ellos no pueden explicar. Es fácil acorralarlo y decirle, dime entonces qué dice este pasaje, cómo tú lo interpretas. Ellos creen en el regreso del Señor, hasta la nueva era cree en esto, hay muchos grupos ahora que son realmente, enseñan misticismo, budismo, ocultismo y tantos otros ismos, y sin embargo ellos creen que va a venir alguien que va a gobernar. Tal vez no lo llamen Cristo, pero de cualquier manera creen. Pero la pregunta primera es esta: ¿por qué tiene que haber un arrebatamiento? ¿Para qué? Yo creo que la razón principal es porque hay una gran tribulación, no tribulación, eso siempre hubo. Hay hoy en lugares. Gran tribulación es otra cosa, y cuando entremos en ese campo vamos a hablar de ello. Hay dos breves parábolas de nuestro Señor que explican este, digamos, incomparable amor de nuestro Salvador. Y yo quiero que ustedes lean conmigo, bueno, con la vista, ¿no? En Mateo 13, las parábolas, versículos 44, 45 y 46. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 44 al 46. La pregunta es, ¿qué o quién es ese tesoro escondido?
que es el campo. ¿Quién es ese hombre que halla y lo esconde de nuevo? Y luego, ¿qué hace? De gozo, va y vende todo lo que tiene y compra el campo solo por haber descubierto ese tesoro. Bueno, el tesoro somos nosotros. El campo es el planeta donde vivimos. El comprador que al descubrir el tesoro vendió todo lo que tuvo para comprarlo es nuestro Señor. ¿Qué vendió Él? Él dejó toda su gloria y al descubrir lo que éramos, vino y nos compró. ¿Cuánto pagó? Ustedes saben muy bien cuánto pagó. En el Monte Calvario, Él pagó con su propia vida. Vino y vivió lo que usted no pudo vivir. Vino y vivió lo que yo no pude vivir. Vino y vivió lo que agrada a Dios el Padre. Hizo por mí lo que nadie jamás podría haber hecho. Aunque quisiera, no podría. Hay fundadores de religiones como Buda, por ejemplo, como Mahoma y tantos otros que fundaron religiones. Pero aunque ellos hayan muerto por uno, no servía de nada. ¿Por qué? Porque su billete era trucho, era falso, no servía. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Tenía que venir alguien que no tuviese pecado para resolver el problema de nuestra enorme deuda. Esa deuda es el pecado. Él entonces escondió el tesoro, hizo que la raza humana sobreviviera por el tiempo que fuera necesario para comprar el campo y para obtener el tesoro. ¿Cómo ama a la iglesia a Él? ¿Cómo me ama a mí? ¿Cómo ama a los que todavía le dan la espalda? Para mí, esta es una de las referencias más interesantes que hay en toda la Biblia, de todas las parábolas, del amor de Dios. El Señor se despoja de su grandeza para poder revestirse de su pureza, de su santidad, para que yo tuviese su pureza y su santidad y pudiese un día estar en el lugar que Él me preparó y le preparó a usted. Por eso del rapto. Es cierto que cuando lleguen los días de la gran tribulación, la iglesia ya no estará aquí. Eso es lo que muchos se discute. No, dicen algunos, no. La iglesia tiene que estar aquí para purificarse durante el horno ardiente de la gran tribulación. Porque cuando lleguemos a hablar de eso, de la gran tribulación, nos daremos cuenta de lo horrible que será eso. No, la iglesia no tiene que estar aquí. Hay muchas razones. Una de ellas es porque nadie purifica mejor al pecador que aquel que nos salvó. Él nos purificó, Él nos salvó, Él nos santificó. Para Él somos puros, somos limpios, somos santos, porque menos de eso Él no acepta. Así que lo somos todo esto. Y Dios, en su gran amor, para que no dudemos del arrebatamiento, hizo que incluso en el Antiguo Testamento tuviésemos, y en un orden tan exacto, que coincide con lo que el Nuevo Testamento habla de un arrebatamiento masivo. En el caso del Antiguo Testamento, Génesis 5:24, solo un hombre caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar con Dios es ser parte de su familia. Enoc, en un mundo en difíciles circunstancias, que dio la espalda a su creador, caminaba con Dios. ¿Y qué pasó? Simplemente desapareció. Para el que escribe, Moisés, que escribe esto, él desapareció. Para la gente que esté aquí y no participe en el arrebatamiento por no haber recibido a Cristo como su Salvador personal, la gente que habrá partido en el arrebatamiento dirán, desaparecieron. Ya no será desapareció. Claro que algunas familias dirán, mamá desapareció, no aparece en ningún lado. Y no importa cuántos 911 llamen y cuánta otra gente, para que nadie va a encontrar a nadie. Simplemente desaparecerá. Nadie encontró nunca más a Enoc. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Él no pasó por la muerte física para ir
a Dios, a su Creador, sino que desapareció. Hay que notar que lo que parece inmediatamente después de Enoc, después que Enoc desapareció, es terrible. Si uno lee con un poco de cuidado, el caso de Enoc está en el capítulo 5 de Génesis, pero cuando ustedes llegan al 6, se encuentran con algo tan increíble por el solo leer el texto. Por ejemplo, capítulo 6, versículos 3 al 5 y luego los versículos 11 y 12 de Génesis 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, esto es el hombre. Mas serán sus días 120 años, es decir, la raza de los días de que habla aquí la Biblia viviría 120 años más para que tengan tiempo para arrepentirse. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto está en Génesis 6, 3 al 5 y 11 y 12. Dios se encargó de destruir el mundo antiguo, pero primero encontró a Noé y su familia. Y entonces, cuando leemos este texto, más adelante dice que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Es decir, por gracia Noé fue salvo. De allí en adelante Dios le encarga un trabajo. Y Noé construye el arca, le da todos los detalles, le da la dimensión, tipo de madera que tenía que usar, luz que tenía que entrar, todo. Todo fue planeado, elaborado, el plan hecho en el cielo. Noé no lo hizo. Noé solamente siguió lo que ya el arquitecto celestial había trazado. La salvación nuestra también fue elaborada en el cielo. No es algo terrenal. Por eso no podemos ser salvos de ninguna manera, porque necesitamos de un Salvador que pueda cumplir con todo aquello que dice que lo hará. Y salten ahora al capítulo 7, versículos 6 al 13, siempre en Génesis. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, es decir, las esposas. De los animales limpios, y ahí habla acerca de todo cuanto ocurrió. Todo esto se cumplió, todo esto es historia. Pasaron milenios, y el apóstol Pedro menciona esto y dice, 2 Pedro 2, 4 y 5, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto es 2 Pedro 2, 4 y 5. ¿Y sabe usted a cuáles ángeles se refiere él cuando dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio? Versículo 4. Bueno, si quiere saber acerca de estas depravaciones de los ángeles, yo le recomiendo leer 1 al 5 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Es decir, voy a tener paciencia por 120 años más. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No parece que estoy leyendo un diario. Está describiendo el mundo de hoy. Y Judas, muchos años después, en un libro bien cortito que tiene solo un capítulo, en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y 1 Corintios 11:10, ¿qué en común tienen estos versículos? Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Permítanme elaborar un poco esto. Yo nunca hablé de eso en esta forma, pero me parece que ha llegado un momento para hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Cualquier predicador que me escuche y no está de acuerdo conmigo, yo le respeto y me saco el sombrero y pongo por ahí solo para escuchar qué es lo que él tiene para decir. No hay problema. Muchísimos predicadores están en contra de lo que voy a decir ahora. Y ustedes deciden si tengo o no razón leyendo el mismo texto. Obviamente lo que pasó en el capítulo 6 de Génesis es que ciertos ángeles de los que siguieron a su líder, el comandante en jefe de los ángeles, que era el querubín grande protector, lo llama Isaías, también Ezequiel, Lucero, el hijo de la mañana, sus nombres son maravillosos. Cuando él se reveló, 1/3 de ángeles le siguieron. Nosotros los conocemos hoy como demonios. Y ellos, aparentemente, llegaron a tal depravación que se juntaron íntimamente con mujeres descendientes de Adán y Eva. Esta es la razón, mis hermanos, por qué Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11:10, dice, al hablar de cómo debe vestirse la mujer y todo eso, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y usted dice, ¿qué? Si va a decir por causa de los hombres que siempre, que silban, que codician, que todo eso, pero los ángeles. Entonces la pregunta es, ¿podría volver a ocurrir esto de nuevo que ocurrió en Génesis? Muy buena pregunta. Sí, podría. Yo creo que sí. Es más, yo creo que ocurrirá. Yo creo que se levantará una generación tan perversa, tan maligna, tan fuerte, tan sabia, como eran esos. Gigantotes, grandotes, como eran ellos. Increíble, cuando leemos la Biblia no podemos entender la capacidad que ellos tenían, la fuerza que tenían. Tanto es así que cuando los israelitas mandaron a 12 hombres para que vieran cómo está la cuestión de la tierra de Canaán y qué tipo de gente vive allá, dijeron, después, mucho más allá del diluvio, la generación de Génesis 6 fue destruida por el diluvio, por lo perversa que era. Y ahora después, cuando ya pasan muchos años, van ellos los 12 y dicen, gigantes vimos allí. Nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Uno dice, están hablando hiperbólicamente, no están exagerando. Bueno, tal vez hay algo de exageración. Pero si ellos dijeran, éramos como gallinas, la gallina es mucho más grande que la langosta. La langosta tiene el tamaño de una cucaracha más o menos grande. Y ustedes la conocen bien. Ay, cómo las seguimos, cómo las matamos, nos da asco. Éramos muy pequeños al lado de esos tremendos gigantes. Por algo dijeron. Entonces, ¿podría ocurrir otra vez? Tal vez veremos un poco más adelante algo. Cuando Jesús en el capítulo 17 de Lucas habla que su aparición será parecida a los días de Noé,
nosotros no tocamos casi nunca todo lo que incluye esto. Él dice, 17 versículos 26 y 27 de Lucas, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, entre los tantos parecidos que aparecen los días antes del diluvio, los días del arrebatamiento serán demasiado parecidos, entre tantos parecidos que aparecen aquí, está el tipo de generación que vivirá. Era el caso de Génesis 6:4, la perversión de esos ángeles, el único. De nuevo se pregunta. Bueno, permítanme llevarlos para recordar bien Génesis 6:4. Es el primer texto. Después veremos otros. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, noten bien, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces tenemos que buscar quiénes eran los que vinieron después del diluvio y que eran tan malvados como aquellos. Se mencionan varios casos de gigantes y se los llama como descendientes de los gigantes. Sabemos que todos los de Génesis 6 perecieron en el diluvio, así que se terminó allí. No podían engendrar más porque murieron todos, excepto Noé y su familia. ¿De dónde surgieron los otros? Buena pregunta. Un tal llamado Og, rey de Basán, está en Deuteronomio 3:11, dormía sobre una cama de 4 metros. A ver cuántos de ustedes tienen cama tan larga. ¿Para qué quieren? Porque obviamente él medía mucho. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá, de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, que son 4 metros, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Bueno, ¿cuánto medía entonces? 1,80 de ancho y 4 de largo. Así era el chiquito este. Bueno, era gigante. Notamos también que había una raza de los gigantes y estos eran tan enormes que los hombres normales temían a ellos. En Números 13:33 también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esos gigantes, cuando llegaron los espías enviados por Josué, a los espías miraban allá abajo. Así eran de altotes ellos. 4 metros. 4 metros es ya una casa de 2 pisos. Yo no sé cómo entraban en la casa. Tenían que agacharse mucho. Realmente asustaban a cuantos los vieron. Y fue ante el informe negativo que dieron aquellos 10, dijeron no podemos. Y yo a veces pienso, no sé si yo fuera uno de los espías y fuera también, si yo haría la parte de Josué y Caleb o de los otros 10 que dijeron que no hay caso. De nuevo se menciona a los gigantes que eran grandes y numerosos. En Deuteronomio 2, 19 al 21, noten bien lo que dice. Habla todo de gigantes posteriores a los que fueron destruidos por el diluvio. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso, así que no eran pocos, y alto, como los hijos de Anac,
a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Hay gigantes. Se menciona a otro gigante cuya lanza de bronce pesaba 6 kilos y era una amenaza para los días de David. Ya mucho más acá, David reinó 900 y tantos años antes de Cristo. Y estábamos hablando del diluvio unos 4,000 años antes de Cristo. Y oigan lo que dice en 2 Samuel 21:16. Isbe-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. ¿Qué nos dicen todos estos textos? Bueno, desistieron los ángeles, o desistieron de, digamos, los demoníacos, de lo que hicieron aquellos antes. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En otras palabras, eran tan perversos los prediluvianos que ellos no están sueltos, los otros están sueltos, pero ellos no. Están guardados por Dios por lo perverso que eran. Pero resulta que luego aparecen otros. Sigue habiendo. ¿Cómo aparecieron los otros? Hubo otro encuentro entre ángeles demoníacos con mujeres descendientes de Adán y Eva. Una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Sería posible que el mismo anticristo y el falso profeta tengan algo de eso luego? ¿Cuál es la explicación? No podemos ni debemos asegurar esto, pero por algo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Vamos a elaborar un poco esto en esta forma. Estas mujeres que son altamente provocativas y aún no saben que el hombre es altamente estimulado y no importa a veces ni la edad, ni si es casado, ni cuántos hijos tiene, ni cuán cristiano sea. La provocación es provocación y no respeta a nadie. Los hombres más leales, más fieles a su familia, a su cónyuge y todo, bien pueden ser provocados. Ahora, una mujer ni piensa, y no voy a usar aquí la palabra ángel, voy a usar demonio, que algún demonio bien puede encargarse de lo que hicieron sus antepasados. Ellos también tienen antepasados que ahora no deambulan por el espacio porque están guardados en prisiones, tal como dice Judas. Por eso tal vez Pablo escribió, porque ningún predicador explica esto. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, vestir modestamente, es decir, pulcramente, no exhibir lo que es solamente para el esposo y para el dormitorio cuando está cerrado. ¿Y a qué se debe que nunca como hoy? Ustedes no tienen más que estar aquí cuando van al balneario, aquí la gente. Yo estoy aquí. Yo tengo que estar ahí en la oficina y veo cómo andan. Y muchas de ellas después ya están borrachas. Están provocando, no son los demonios los que causan daño a ellas, sino ellas a los demonios. Es al revés. Es lo que hicieron los anteriores. Y la raza resultó ser monstruosamente degenerada. Eran humanoides, no eran humanos. La maldad que hacían no tiene nombre. Los hombres nunca podrían haber hecho lo que ellos hicieron. Levantaron una generación que Dios no tuvo otra salida que enviar el diluvio y acabar con ellos. Pero nuestra pregunta es, ¿volvieron a aparecer? Sí, volvieron. ¿Cuál es la finalidad? Enoc fue primero levantado y luego vino el arca.
para que aquellos que no se contaminaron con ese pecado estuvieran salvos. Cualquiera podía entrar en el arca. Después de todo, Dios esperó 7 días extra, cuando ya todos habían entrado. Y luego, Dios le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta, dice. ¿Puerta qué? Del arca. Jehová cerrará la puerta también de la gracia, es decir, para ser salvo y evitar, ellos tenían que evitar, Noé y su familia, y lo evitaron, el diluvio. La generación actual tiene que evitar la gran tribulación. ¿Cómo evitar? Entrar cuanto antes y escapar de la ira que será derramada sobre este mundo. Parece que falta un poco, pero solo supongan. No digo que los demonios toman cuerpo, aunque tienen capacidad para hacerlo, pero no podrían los demonios tomar cuerpos ya listos de hombres que de hecho son perversos, y ellos a su vez engendran lo que vendrían a ser hijos de, ya el resto ustedes agregan, de tal o cual demonio. Y todo lo que las mujeres tienen que hacer es lo que hacen. Provocan, crean situaciones, piensan cómo hacerlo, porque hay alguien a quien hay que atraer, y ese alguien puede no ser ningún demonio, pero puede ser poseído por el demonio. Muchos piensan que la persona poseída por el demonio va, grita, aúlla y se golpea contra las piedras y anda medio desnudo. No hay tal cosa. Hay veces, sí. Y pregunto todavía, ¿usted cree que hay endemoniados hoy? Es lo que más hay. ¿Quién hace que una madre dé a luz y mate a su bebé o piense que está muerto y tire en la basura en una bolsa de plástico? ¿Ese es el corazón de madre? ¿No dice el apóstol Pablo, sin afecto natural? Es natural que la madre muera antes de permitir que su bebé muera. Eso es natural, pero no más. Hay demasiadas madres que no les importa. Antes daban al dios Moloch. El dios Moloch era una imagen de bronce o de metal, de cualquiera sea, calentado al rojo, con una boca de buey abierta donde el bebé era tirado cuando estaba rojo de caliente. Y mucha gente dice, ¿cómo es posible que una madre haga esto? Óigame, hoy hay muchos que van a la carnicería que se llama Clínica de Planeamiento Familiar, que es carnicería humana. Y la misma mujer inducida por demonios, solamente el demonio puede hacer eso, va y dice, sáqueme esa pulpa que tengo adentro, no importa. Y van sacando, que sacan una manito, que sacan un poco de rostro, que sacan un poco de piernita, van sacando. Y bueno, y doctor, ya sí creo que saqué todo. ¿Es eso trabajo divino? ¿Es eso trabajo humano? No es ni divino ni humano, es demoníaco. Por eso a mí no me extrañaría. Si alguien viene y me predica, ya llega tarde, yo ya lo prediqué. Y con eso digo que yo no tengo ningún problema para creer que tanto el anticristo como el falso profeta pueden provenir de este tipo de los antiguos gigantes, ya que hubo gigantes después del gran diluvio. Yo creo que sabemos demasiado cosas, pero no logramos distinguir la cercanía de nuestra propia partida. Hay un texto que palabras de Jesús en Mateo 16, 1 al 4. Yo creo que nosotros caemos en la misma trampa. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, ¿cuándo anochece decís, buen tiempo? Porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo.
nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. A ver, no estamos viviendo la época de milagros y más milagros. Vengan, que vino Anacondia y va a hacer una reunión no sé dónde y todo. Yo digo, lo único que falta es sacar la I de allí, del nombre. Y habrá milagros. Ellos anticipan milagros. ¿Cómo puede una persona estar segura que habrá milagros divinos? ¿No dice el Señor que cuando oramos tenemos que decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Entonces, el predicador puede anticipar y poner pasacalles y decir, vengan, traiga enfermos con cáncer, paralíticos, en silla de ruedas, que todos serán sanados. Y todo es mentira, desde A hasta Z. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, Jesús predijo, y Él dijo, esta gente que solo pide y va detrás de milagros y señales, no tiene otra más que la de Jonás, es decir, que Jesús murió, su cuerpo fue sepultado y resucitó y que volverá. Y dice, dejándolos se fue. Ni pierde tiempo con ellos. No vale la pena, hermanos, no pierdan tiempo discutiendo con ellos. Ah, no, sí, yo vi si puso dientes de oro. Y ustedes saben que el oro es malo. Van sacando de la boca los oros que hay, porque venden y tienen un poco de dinero, y otro porque el marfil es mucho mejor. O sea, Dios no va a poner, si es Él el que hace, peor material que el que puso originalmente. Pero claro, de alguna manera hay que hacer el truco. Es increíble cómo Jesús enseñó con tanta claridad y la gente no entendió. Él usó aquí el cielo, tiene arreboles, va a decir que va a llover o no. Se cuenta que en una época cuando Varsovia, capital de Polonia, era el único lugar donde había universidad y cualquiera que estudió allá era muy letrado. Ese sí que sabía. Todo el mundo, ese estudió en la universidad, tiene su título. Warszawa, así le llaman a Varsovia en polaco. Y un día uno que se acababa de graduar iba en su carrocita, de ese sulky que le llaman, que son 2 ruedas y tenía elásticos y uno se amacaba así. Lindo era eso, antes. Muchos de los que me escuchan solamente tal vez pueden ver en algún museo, si es que hay, o probablemente algún dibujo. Entonces se iba el caballito y se iba. Y llegó y no había donde hospedarse, porque era campo. Y llegó a un lugar y había una familia, ¿me puedo hospedar aquí? El cielo estrellado, lindo estaba todo. Magnífico. Mañana continuaré. ¿Me pueden permitir pasar esta noche aquí con ustedes? Sí, muy bien. La gente del campo es muy amable, incluso en cualquier país, aquí mismo. Bueno, lo llevó y ya estaban allí. Antes de ir a dormir, el dueño de casa le dice, toda su mercadería, él tenía mercadería allí, de paso estaba vendiendo, ve como todos los que estudian y quedan sin nada más que el título y no tienen nada de dinero, se vendía tela y todo eso. Póngalo bajo techo. No, pero no va a llover. No va a llover. Esta noche va a llover. No, yo estudié meteorología en la universidad. Yo sé, y ustedes saben cómo los meteorólogos aciertan, ¿verdad? Ni por casualidad. Bueno, no va a llover. ¿Sabe? De todos modos, vaya y saque porque va a llover esta noche. Y sacó. Por ahí, cerca a la medianoche, una de lluvia. Y de mañana se levantó el meteorólogo y le echó. Y dice, ¿cómo usted sabía? No, muy sencillo. Tenía 2 pruebas. Uno, porque el burro estaba con las orejas así. Y otro porque los cerdos llevaban paja de un lugar a otro preparando para dormir. Era toda la lección. Por eso en la época de Jesús, la gente que miraba al cielo y decía, miren, hasta eso hacía. Acá en la ciudad tal vez no tanto, porque claro, no hay tantos gallos que cantan, aunque sí hay, pero la gente no hace caso. Pero en una época en el campo se oye muy lejos. Entonces
La gente sabe que el gallo tiene que cantar a cierta hora. Y de repente, a las 9 de la noche, ¿qué? Va a llover mañana. Y la gente, la familia tiene planes para salir, y si llueve, todo barro por todas partes. Va a llover. Yo recuerdo que a mí me pasó eso. Teníamos que ir a algún lugar donde yo quería ir para librarme del trabajo en el campo. Cantó el gallo, me deshizo todo. Lluvia al día siguiente. Por eso Jesús usó esos ejemplos y dijo: ustedes son hipócritas. Ustedes distinguen el cielo. Dicen, cuando haya revoles por la mañana será tal el tiempo. Cuando a la hora del crepúsculo haya revoles y el cielo está nublado, habrá tal cosa. Ustedes saben eso. No en todos los países ocurre lo mismo. Si sopla el viento de tal o cual parte, recuerdo que decían por acá, por Sudamérica, como el que decían: viento oeste limpia el cielo, viento este trae peste, viento norte trae lluvia y viento sur trae frío. Y es más o menos correcto, en líneas generales, para aquellos que les interesa. Nosotros estamos viviendo días de muchas señales. Muchas señales. Y lo veremos a medida que avancemos en los mensajes que tengo para este asunto del calendario de Dios. Y tenemos que tener en cuenta que es nuestro deber. Sabemos lo que el mundo no sabe. Sabemos lo que las autoridades no saben. Sabemos lo que los religiosos, incluyendo Lugo, no saben. Nosotros sabemos. ¿Y qué de Rubio? Si lo hacen secretarios del Tesoro, ¿no? Para que haga negocio con los, ¿cómo se llama? La Unión Europea. Vamos a destacar rápidamente algunos aspectos. Primero, una pregunta: ¿quiénes participarán del rapto? Y ustedes ya saben cuáles son los pasajes, ¿no? 1 Corintios 15, 51, 52, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En pocas palabras, lo que Pablo dice aquí es esto: habrá una generación que no tendrá que morir, y bien podría ser la nuestra. ¿A cuántos de ustedes les gustaría morir y que su cadáver esté en un ataúd y que lo lleven en un coche negro al cementerio? Eso huele feo. Eso no me gusta. Bueno, es muy probable que esta sea la generación que no verá la muerte. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, dice allá en Hebreos. Pero el hermano Magui dijo cierta vez: sí, pero no dice que a todos. Pablo mismo dice: he aquí os digo un misterio, lo que significa algo que nadie dijo porque no fue revelado. La revelación iba progresivamente y llegó a este punto. Y Pablo inmediatamente lleva una pluma y escribe a los corintios: hermanos corintios, una generación en el futuro no pasará por la muerte. Es exactamente eso lo que él dice. Porque dice: los muertos van a resucitar, los que hayan muerto, y esa generación será transformada y juntos comparecerán en las alturas encontrándose con su Salvador. Y el otro texto es 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los no salvos. Hoy hablaba el hermano Mark aquí mañana y decía: cuán importante es que Dios se manifieste en carne a las personas. Yo nunca había pensado en eso, y espero que ninguno de ustedes se interprete mal, pero es muy correcto. Él quiere, la gente nos conoce mejor por el físico. Y nos entienden si vamos y hablamos, y si hablamos en su idioma, tanto mejor. Pero cuando nosotros entregamos el mensaje, no estamos representándonos a nosotros, sino a Él.
Y es la única manera que ellos entenderán quién era Jesús si oyen palabras de labios como habló Él. Pero los otros que no tienen esperanza son aquellos que o no oyeron el Evangelio, o tal vez oyeron, pero no querían saber nada. Ellos sí que están desesperados porque no hay esperanza para ellos. Porque si creemos, nosotros los que creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron siendo salvos. Si vamos a poner en nuestras palabras, que aquí dice a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, si el Señor viniera en sus días, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que no piense ser primero acá, deje que resuciten primero ellos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que yo estoy esperando. Ay, no me gusta ir al aeropuerto, pasar por toda esa seguridad que nos derivaron los famosos Bin Laden y demás. ¡Qué horrible todo eso! Después esperar y después te anuncian por los altoparlantes que el vuelo número tal, y es justo el que yo estoy esperando, va a salir demorado 2 horas. Y ya esperé 4. Qué lindo viaje. Aquí Bin Laden no puede hacer nada. En un momento, en un flash de segundo, los cristianos se encontrarán de repente cara a cara con el Señor. ¿Cómo decía esa Crosby que escribió tantos himnos? Ciega de nacimiento, ciega toda la vida, y escribió como 6,000 himnos. Yo no puedo creer. No sé, y todavía no creo, pero no importa, dicen así. Y muchos de los himnos que nosotros cantamos, ella escribió. Y le preguntaron a ella, ¿tú quisieras ver? No, dice. Yo quiero ver primero, a la primera persona que quiero ver es a Jesús. Por eso quiero ver recién cuando me encuentre con Él. Y yo creo que ella realmente le amaba y cómo le ayudó tan maravillosamente. Bueno, eso es lo que va a pasar. Pero hay muchos que dicen, no, la iglesia tiene que purificarse acá. Entonces, ¿qué esperanza es la que tenemos? Escuche esto, en Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando ¿qué cosa? ¿Tienen abierta la Biblia? A ver, lean. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que esperamos, al gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, a los Corintios Pablo dice que aunque no todos tendrán que ir a la presencia del Señor vía muerte física, todos seremos transformados. Esto da otro detalle muy importante, porque hay quienes dicen, no, irán solo los espirituales. Los que no son espirituales y son muy carnales, bueno, si hay alguna iglesia donde estaba lleno de carnales, era Corinto. Es a esa iglesia, y solamente a esa Pablo escribe más de una vez, ustedes son bebés, son como niños, se portan como niños, ustedes son carnales. Usa muchas otras palabras paralelas para hacerles ver que ellos nunca tuvieron desarrollo espiritual. Y sin embargo a ellos dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, porque este cuerpo no sirve para pasar un poco más allá arriba. A los tesalonicenses dice que, el mismo apóstol dice que esta labor el Señor mismo se ocupará de ella. Ahora, ¿en dónde la iglesia se encuentra con el Señor? En el aire. Es notable porque cuando viene la iglesia con Él, sus pies se posan sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14. Pero a la ida no. Así que nosotros nos veremos con Él allí. Yo cuando leo todo eso digo, ¿qué más queremos? No podemos esperar más. Y un breve resumen, vamos a decirlo así. Muchos cristianos no creen en el arrebatamiento, pero sí creen en el regreso del Señor.
¿Dónde estará la iglesia mientras transcurra la gran tribulación? Con el Señor. Eso ya lo sabemos. Definitivamente todos aquellos que por la fe recibieron a Cristo como Salvador participarán en el arrebatamiento. Algunos con vergüenza. Tendríamos que comparecer ante Él, querramos o no. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados. En tercer lugar, la Biblia no dice que justo antes del arrebatamiento habrá un gran avivamiento, que mucha gente se va a salvar. Al contrario, es lo que hoy el hermano citó de Lucas 18:8, aunque él no dio el texto, pero es la segunda parte de Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta retórica, es una respuesta. Cuando Él venga, la verdadera fe virtualmente habrá desaparecido. Y escuchen esto. Mateo 24, 3 al 5. Perdonen que yo soy un poco largo en predicar, pero no importa. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. No dice, cuídense porque se van a preparar para la guerra y todo eso también, pero esto es más peligroso. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán, y a muchos se engañarán. La pregunta es esta de ellos. ¿Cuándo serán estas cosas? Ya es historia, porque ellos preguntaban cuándo el templo sería destruido. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? No dicen, ¿qué señales? Dame una señal. Y el Señor les da una señal. El engaño. Años después, Pedro escribiría en 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto lo hacen por impreso, por internet, lo hacen por televisión, lo hacen en películas, lo hacen en conferencias, por todas partes. Dice después, muchos seguirán sus disoluciones. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Usted sabe lo que es la mercadería. Es para vender y ganar dinero. Vea usted las organizaciones que nosotros estamos llorando por los miserables $18,000. La gente se ríe. Para muchos, $1,800,000 es como tomarse un tereré. No les cuesta nada. La gente se despoja y les da. Está siendo engañada. Pero ya fue predicho. Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Ustedes ven camiones que llevan vacas. Si van a México, van a ver muchos chanchos que llevan en camiones. Así como en otros países, ganado vacuno. Allí el porcino. No se comen tantos chanchos, yo creo. Eso sí que es malo. Pero aquí hay otro tráfico. Yo lo llamo el tráfico de almas. ¿A dónde los llevan? Al infierno. Por supuesto, porque aquí sigue. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. Dave Hunt llama eso el evangelio de la codicia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, los que manejan esos camiones que llevan a las almas, ¿no? Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Y qué de los que van a la carrocería ya? Bueno, aquellos que llevan animales los llevan al matadero. Dichosos de los animales, porque es poca cosa. Ellos llegan allí y hay un tipo embudo, una rampa que es muy ancha al principio y luego cada vez más y más y más angosta, hasta que una sola vaca puede entrar. Porque enseguida viene la cuchilla
y ya la cabeza se fue. Eso es un lujo, al lado de lo que espera aquellos que son mercadería de estos traficantes de almas, porque estos no van a un lugar así. Eternamente serán condenados. Hoy en día, enseñar la palabra de Dios es algo más o menos así como hacer el hazme reír a todo el mundo. Pero voy a terminar con esto. Lo que los liberales, en lo que se refiere a doctrina, odian, es la palabra doctrina. Y doctrina significa enseñanza. Y escuche esto. El apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 4, 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrida con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Primera vez que se usa doctrina. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, versículo 16. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo amo la doctrina bíblica. Es la única manera para saber que estoy haciendo bien. La única manera para saber que estoy enseñando bien, que estoy enseñando lo que Dios quiere, que estoy dentro de la voluntad de Dios. La única manera. ¿Cómo podemos eliminar las doctrinas y pretender y hacer causa común con cualquier otro tipo de filosofías y de enseñanzas? Inmediatamente se pierden los frenos. No hay forma de saber qué creer, qué no creer, cómo creer, qué es lo que Dios enseña, qué está bien, qué está mal. Lo único que usted necesita es simplemente dejar de dar la menor importancia a la cuestión doctrina. Esto es lo que Dios dice y no puede ser de otra manera. Eso es ajustarse a la sana doctrina. La Biblia dice, no, olvídate de eso. Si tú hablas a un católico, tú no puedes insistir en eso. Si hablas a un mormón, tú no puedes insistir a eso. ¿Y quién eres tú para decir que tengo toda la verdad? Óigame, usted ya sabe cuál es la respuesta para esto. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si Él es la verdad y yo tengo a Él, ¿tengo o no toda la verdad? ¿Sí o no? Claro, tengo toda la verdad porque tengo a Él. El que no le tiene a Él no tiene nada de verdad. Puede tener filosóficamente algo de verdad en su pensar, puede tenerlo teóricamente, puede tener verdad. Pero la verdad es una persona cuando de Cristo se refiere. Pilato le preguntó, ¿qué cosa es la verdad? Él ya no le contestó. Pilato quería saber porque los filósofos discutían la cuestión verdad, si existe tal cosa como lo absoluto, la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona. Esa persona es Jesucristo. Y si usted tiene a Él como Salvador personal, usted tiene toda la verdad. Y no importa quién venga. Tenemos que dar gracias a Dios por esto. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que un día, cuando tú nos llames a tu presencia, haz que estemos totalmente libres de toda atadura de pecado y que estemos a la expectativa de tu maravilloso regreso. Pedimos pues que el nombre tuyo sea glorificado, nuestra vida sea fortalecida, despertemos a la realidad que nos rodea y al mismo tiempo aquellos que todavía
dudan en cuanto a su salvación puedan obtener el perdón que tú les ofreces. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.